buenas noches, un gusto poderles saludar y qué placer, qué privilegio poder llegar hasta sus hogares o el lugar donde ustedes se encuentren a esta hora del día. Estamos en TVM El Salvador y bueno, nuestro programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Este día vamos a hablar un tema muy importante que hemos estado viviendo todos los salvadoreños y tiene una relación con cada familia, con cada situación en el país, y para eso pues nos acompaña un especialista, el doctor Carlos Héctor Acevedo, y nuestro tema es salud mental. Muchísimas gracias, bienvenido doctor, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por tomar en cuenta este tema tan relevante y tan actual para todos los salvadoreños. Sí, bueno, hay que decirlo, hemos estado en los últimos días viendo noticias, hoy las redes sociales, los medios de comunicación están en el momento y realmente quizás anteriormente no había la posibilidad o pasaban muchos casos que quizás ni cuenta nos dábamos, pero en estos últimos días hemos visto casos muy terribles entre la niñez, personas adultas y todo, pero sabemos que son temas sensibles, pero hay que dar a conocer qué está pasando no solo en El Salvador, no en el mundo entero, pero para eso abordamos el tema de salud mental este día. Hemos visto noticias como niños que se han quitado la vida, que se han ahorcado, jovencitas que han abortado. Por ahí vimos una noticia de un soldado que se había quitado la vida por temas amorosos. Bueno, todo eso vamos a abordar con el doctor Carlos Héctor Acevedo, pero también queremos conocer el tema de la asociación, ¿verdad? Porque hay una asociación en la cual él es presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental. Así es que, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, APSAN surge alrededor de poco más de 7, 8 años, ¿verdad? Y surge con la motivación de un grupo de psiquiatras jóvenes, más jóvenes que nosotros. Bueno. Tan cipotón. Sí, más jóvenes que nosotros, con la inquietud de precisamente y la motivación de que hay que hacer algo realmente desde el área profesional de la psiquiatría por la salud mental del país, ¿verdad? Porque surge sobre todo, te decía yo fuera del aire, que la idea principal, uno de los objetivos principales de APSAN es vertir los conocimientos que se tengan actualizados sobre los temas de salud mental y psiquiatría hacia la población para ayudar a prevenir los problemas de salud mental, haciendo la divulgación de diferentes temas de las problemáticas de salud mental de nuestro país concretamente. Temas que abordan toda la sociedad entera, ¿verdad? Y que afectan a las familias por completo. Es un tema, lo otro es desmitificar y desestigmatizar precisamente lo que es la salud mental y el tema de los problemas de salud mental. Porque hay mucho estigma, mucha cuestión de que la gente tiene o tenía o estaba teniendo la idea errada de que la psiquiatría solo sirve para las personas que están no cuerdas, ¿verdad? O la psicología misma, ¿no? Sí. Entonces, y no, realmente esos hechos que tú estás mencionando solo nos ponen en evidencia de lo grave y deteriorada que está la salud mental de nuestros salvadoreños, de nuestro país, desde hace mucho tiempo. Entonces, APSAN surge con la idea de precisamente aprovechar todos los medios posibles, incluyendo que es muy importante. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante para educar a la población, ¿verdad? Entonces, yo agradezco este espacio y decirles que de APSAN estamos haciendo diversas actividades, utilizando las redes sociales, y tratando de llevar los temas de salud mental para toda la población, para que podamos nosotros desde casa por lo menos darnos cuenta qué está pasando y detectar problemas severos para poderlos atender. Bueno, el nacimiento de APSAN, doctor, por lo que usted me está comentando, quiere hacer no surge de una conciencia social de las problemáticas
se reúnen ustedes como amigos, como colegas. No, o sea, sí, una... tenemos personería jurídica, yo hablo tenemos reuniones de un primer inicio. Ustedes deciden, se reúnen y dicen, hay que hacer algo por la sociedad. Sí, surgió del grupo yo siempre pregunto porque tenemos que escribir la historia, surge del grupo de 3 o 4 colegas, el doctor Maña, la doctora Soto, el doctor Chávez, que ahora está en el seguro, y otros, se reunieron y entonces dijeron, no, hagamos algo diferente, necesitamos hacer algo por la población, porque la atención que nosotros estamos viendo y realizamos a nivel individual en las instituciones no es suficiente, porque no hay suficiente recurso, no hay la atención que se requiere a la salud mental aún en este país, ¿verdad? Y entonces hay que luchar porque se ponga precisamente donde corresponde a la salud mental y a la prevención de los problemas de salud mental en el país, ¿verdad? No esperar que sucedan casos tan lamentables como la pérdida de la vida de un niño, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, APSAM considero que debe ser así muy abierto, y aquellos profesionales en psiquiatría que quieran participar o ser parte de la asociación, ¿tienen requisitos o cómo funciona? Sí, el requisito principal es tener esa conciencia social de que me debo de involucrar para precisamente ayudar a promover la salud mental en el país, eso es lo primero. Conciencia de que hacen falta muchas cosas y desde mi profesión, desde mi trabajo, hacer algo precisamente, no solo con los conocimientos para sí, sino que verter esos conocimientos a la población. Y lo otro es tener el título de psiquiatra, ¿no? O sea, valga decir, si tenemos una gran deficiencia de psiquiatras, y otra de las cosas que movió es esto, o sea, realmente revisando la tasa siempre para comparar los países cómo están, es el número de personal de salud mental que tiene en cada país, ¿no? Y el recurso que tenemos para salud mental en nuestro país es muy escaso. A nivel de América, por ejemplo, andará ni siquiera uno por un psiquiatra por cada 100.000 habitantes, que así se mide. Hay países, por ejemplo, como Cuba, por ejemplo, que tiene más de 10 por 100.000 habitantes, ¿verdad? Entonces, psiquiatras. Sí. Entonces, yo estaba revisando datos y los datos a nivel institucional gubernamental andan por ahí por un dato de 66 profesionales de salud mental que no dan abasto, no son suficientes para las necesidades del país. Entonces, hay que utilizar otro tipo de estrategias y no solamente la atención hospitalaria, hay que apostarle más a la prevención, ¿verdad? De hecho, la OMS ya ha dado lineamientos, inclusive de un plan regional de aquí al 2030 que suscribieron la mayoría de países de América Latina, creo que El Salvador la debe haber firmado, donde insta a los gobiernos en primera instancia a preocuparse por la salud mental, ¿verdad? Darle prioridad, y darle prioridad significa comprometerse precisamente con cuestiones presupuestarias también, ¿verdad? Invertir en salud mental. Lo otro, utilizar todas las estrategias posibles probadas en otros países para paliar la escasez de recursos humanos que se tiene para salud mental, apostarle más a la atención comunitaria, apostarle a la atención en las escuelas, apostarle también a la utilización de los medios electrónicos, ¿verdad? Pero para eso se necesita un presupuesto, ¿verdad? Y lo otro es darse cuenta que lo más importante es precisamente apostarle a la prevención de los problemas de la salud mental, al área preventiva. Porque, por decirte algo, de cada $3, por ejemplo, que se puedan invertir o gastar para salud, 2 van para hospitales. O sea, la inversión es más para la atención hospitalaria y nada para la prevención. Entonces, esos requisitos se necesitan, tener esa conciencia. Los que estamos en la asociación estamos conscientes de las deficiencias que existen y nosotros queremos contribuir precisamente en lo que podamos para que esto cambie. Sí. Bueno, definitivamente yo creo que tenemos todas esas problemáticas en el país y hay que tratarlas, pero también a nivel de gobierno pues se deben de hacer muchas cosas. Pero también a nivel así individual, familiar, cuando se detecta algún problema psicológico, mental, siempre dice, hay que ir donde el psicólogo, nunca dice vamos donde el psiquiatra.
¿Qué es la diferencia que la población debe de tener en mente? ¿Cuál es la diferencia en un psicólogo con un psiquiatra? ¿Cuándo buscar un psicólogo? ¿Cuándo buscar un psiquiatra? Mira, hay una gran diferencia entre la psiquiatría y la psicología, ¿no? El profesional de la psiquiatría primero es un médico formado, ¿no? Sí. Es un médico general primero, y luego hace una especialización de psiquiatría que puede durar de 3 años, 4 años en otros lugares, ¿no? Entonces, el profesional psiquiatra es médico y entonces tiene la capacidad para detectar las enfermedades desde el punto de vista médico-psiquiátrico y tratar estas enfermedades cuando sea necesario, no solo con psicoterapia, sino que con psicofármaco. En cambio, el profesional psicólogo está entrenado también para atender problemas de salud mental, pero no puede medicar. O sea, cuando son problemas mucho más serios, por decirte algo, una depresión severa que amerita un medicamento, pues tiene que ser referido para psiquiatra. Ahora, problemas conductuales, problemas en general adaptativos o transicionales durante la vida o problemas específicos, la psicología ayuda tremendamente. De hecho, no se puede separar realmente el campo en sí, ¿verdad? Porque la psicoterapia y los psicofármacos tienen que ir de la mano, ¿verdad? Sí. Muchas veces hay cuestiones que no ameritan medicamentos, pero hay otros que sí, ¿verdad? Y que, por decirte algo, y lo voy a decir, por ejemplo, una depresión severa en la cual tiene que entenderse que cuando estamos hablando de una depresión severa, hay alteraciones a nivel cerebral, neuroquímico, de sustancias bioquímicas, de neurotransmisores, adrenalina, dopamina, así se llaman esas sustancias, entre otras sustancias. Sí. Entonces, si esa persona tiene una depresión severa, por más psicoterapia que se le dé y no se den los medicamentos adecuados, esa persona no va a salir adelante, y uno de los principales problemas es el potencial riesgo suicida que puede tener una persona deprimida severa que no se trate. Sí. Bueno, yo la hacía la consulta, doctor, porque realmente yo creo que el manejo quizás de la población en general muchas veces no identifica hacia dónde dirigirse al detectar un problema. Pero bueno, el tema de la depresión últimamente se ha puesto como muy de moda. Me siento depre, dicen muchos. Sí, no. Entonces, no sé, hay diferentes niveles de depresión. Mira, la salud mental ahorita es una cuestión que debe de ser abordada ya aquí. Sí. Porque aún antes de la pandemia se veía venir una ola de problemas de salud mental, y yo decía un día de estos, aún antes de la pandemia se veía de que la depresión iba a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Ahora definitivamente que lo es, porque estos problemas de salud mental son de largos tratamientos y de mucha alteración en la vida diaria de las personas, que inclusive puede dejar de trabajar por mucho tiempo la persona. Entonces tiene un impacto social muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, hay que poner en alerta a toda la población. Miren, estamos teniendo una ola de suicidios tremendo, lo estamos viendo, ¿no? Esos solo son algunos casos que nosotros vemos a través de los medios, pero hay otros que ni siquiera los conocemos. Aquí hay un gran subregistro en las tasas de suicidio. Y hay una preocupación a nivel mundial, fíjate, porque si bien las tasas de suicidio, que así se miden por tasa los suicidios, por ejemplo, cuántos suicidios por cada 100,000 personas, en general han estado bajando, pero en América Latina han ido aumentando. Entonces, a nivel mundial, sí. En América Latina están muriendo alrededor de 100,000 personas anuales, aún antes de la pandemia, por suicidio. Las tasas de suicidio en los adolescentes han ido aumentando. Y se dice que hay un 20% de aumento de intentos de suicidio y suicidios en América Latina. Entonces, y sobre todo hay que volarle ojo a esos adolescentes que están presentando conductas suicidas, ¿verdad? Porque ha aumentado mucho, ¿verdad? Después de la pandemia. Los trastornos de ansiedad también. Y lo otro, pues, hay que dejar claro, si una persona está deprimido, hay que actuar rápidamente para que no progrese a una depresión severa y no hayan esas ideas de intentos de suicidio. ¿Cómo detectar a una persona que tenga un síntoma? Porque yo he escuchado muchas personas decir, me siento deprimido, pero no sé eso, en qué nivel podrá estar, si en realidad es una depresión o no. Sí, realmente
hay que aclararlo bien, Sí. ¿verdad? O sea, porque no me siento depre, eso no es una depresión, ¿verdad? O decir, o hay una frasecita que había escuchado, y, no, este es bipolar, ¿verdad? Sí. Si nos atrevemos a decir eso, ¿no? Cuando este es bipolar, porque a veces anda contento y a veces anda enojado. Eso no es bipolaridad, ¿verdad? Eso no es bipolaridad. Y hay una cuestión muy importante en relación a la depresión, ¿verdad? Y es un tema muy importante de conocer. No es lo mismo una tristeza normal, se me muere alguien, yo me pongo triste, o tengo una pérdida, ¿no? O me dejan sin empleo, digo, me pongo triste, no siempre el ser humano reacciona emocionalmente ante ciertas situaciones desagradables, pero eso es pasajero. Pero cuando estamos hablando que una persona tiene una depresión, estamos hablando de un problema de salud mental serio en el cual su psiquismo está alterado, o sea, está alterado sus procesos de pensamiento, está alterado su conducta, está alterado sus emociones, que son las 3 esferas de funcionamiento. Y en general la sintomatología es una tristeza profunda en la cual tú no encuentras salida a tus problemas. Tú no sientes ni siquiera ánimo de levantarte, tú no le hayas gusto a una comida, no sientes deseos de hablar con nadie, sientes que estás en un hoyo profundo y nadie puede salir de ahí. Ahora mismo alguien me llamó y me dijo, mire, por favor venga, no hay qué hacer, tengo ganas de morirme, no hay qué hacer, no encuentro salida. Entonces, ¿por qué? Porque está turbada todo el proceso de poder de valorar lo que está sucediendo. Y es una tristeza profunda que altera el sueño, altera el apetito, te altera toda la conducta, te aíslas, ¿no? Entonces, y puedes albergar entonces pensamientos de desesperanza y pensamientos suicidas. Como que la primera pensamiento que tiene la mayoría de personas con depresión es como el suicidarse, ¿verdad? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, doctor, en este primer segmento. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Cuando volvamos, vamos a seguir conversando aquí con nuestro invitado y tocando principalmente los temas que realmente preocupan mucho, ya que pues se incluye toda una familia, no es solo la persona que tiene el padecimiento. Así que cuando regresemos, volvemos con el doctor Carlos Héctor Acevedo. Ya regresamos. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en TVM El Salvador y bueno, estamos en nuestro programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Este día estamos tocando un tema de mucha sensibilidad, una problemática que ha venido creciendo durante el tiempo y son momentos complicados para muchas familias, los cuales hay que saberlos tratar y buscar a los profesionales para que nos puedan orientar y llevar de la mejor manera. Y es así como este día pues nos acompaña el doctor Carlos Héctor Acevedo, psiquiatra, y también es presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental. Este día estamos abordando precisamente ese tema y estamos viendo, doctor, cuáles son las señales, cómo podemos identificar que dentro de nuestra familia pues pueda haber a alguien, un miembro que está padeciendo de depresión, por decir algo, o otro tipo de problema mental. Sí, es importante, ¿no? Es importante conocerlo porque precisamente aquí entra lo de la prevención de suicidio, que eso es un tema importantísimo que tenemos que educarnos todos, a todo nivel. Todos tenemos que estar alertas para prevenir suicidio, ¿verdad? Porque puede surgir, generalmente surge en casa y nadie se da cuenta. Y sí, es terrible que los padres no se den cuenta que un hijo está deprimido, está triste y que necesita una ayuda, ¿no? Sí.
Bueno, hay señales de alerta, primero, recordar que nosotros podemos reconocer cuando alguien está bien o está mal con su gesto, ¿no? Sí. Inclusive cuando esté enojado, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Cuando nosotros veamos a alguien que está triste, o que nosotros escuchemos expresiones como, por ejemplo, ¿para qué vivir? La vida no vale la pena, ya no tengo nada que hacer aquí, no me importa nada. Ojo, insisto, con los mensajes que uno se da cuenta en los textos que alguien escribe, ¿no? Mucho cuidado. Cuando alguien expresa esas ideas de esperanza, esas ideas de quitarse la vida expresamente, mucho más, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y lo otro, cuando empiece a cambiar esta persona, de repente empiece a regalar cosas, o encontremos que da mensajes de despedida para sus amigos, o empezar a escribir cartas de despedida, regalar sus mascotas. Ojo con los adolescentes cuando estén con problemas académicos, hay que ver qué pasa cuando está bajando el rendimiento, se aíslan, se descuidan de su aspecto general, ¿verdad? No quieren hablar con nadie. Entonces, cuando nosotros detectemos a alguien que nosotros sepamos que lo vemos triste, acercarnos y preguntar. Porque yo te decía, o sea, el responsable de prevenir suicidio, ¿quién es en primera instancia? El primero que se da cuenta. El primero que se da cuenta. Si tú ves a una persona triste, hay que hacer lo que un maestro de nosotros decía, hacer la pregunta salvadora. El hecho de preguntar directamente, porque esto también es un mito, que no hay que preguntar el suicidio directamente, al contrario, hay que preguntarlo si uno está pensando. Es mejor equivocarse que no preguntar. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has tenido ideas de muerte? ¿Has tenido ideas de hacerte daño? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En qué momento? Si nosotros detectamos una idea suicida, no debemos dejar solo a esa persona. Debemos de acompañarla, debemos de escucharla activamente, ¿verdad? Sin juzgarla. ¿Es recomendable que alguien de la familia, al detectar eso, pueda hacer las preguntas, doctor? ¿O usted sí, no, el primero, el amigo, el pariente. Yo acabo de ver un paciente que se reunió con su hermano. Sí. En el parque, porque le dijo, quiero hablar contigo, y él detectó y el hermano le expresó que tenía una idea suicida franca. De ahí mismo del parque lo llevaron a pagar consulta, no lo abandonó, lo escuchó, no lo juzgó, lo llevó a tomar algo. Estoy hablando de un hombre de 40 años. Sí, porque cualquiera podría pensar, bueno, si le pregunto, mira, tenés ideas de matarte, es como que le esté alimentando la idea, ¿no? Ese es uno de los mitos acerca del suicidio, ¿verdad? O aquello de que el que se va a matar de verdad se mata, eso tampoco es cierto. Sí. O el que se mata tiene una enfermedad mental, eso no es cierto. El que se mata es un cobarde, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa pregunta, acompañarlo, y en ese momento que nosotros detectamos esa idea, a veces surte efecto llevar a comer a alguien, acompañarlo, escucharlo, no dejarlo solo nunca. Si nosotros detectamos una idea suicida, comunicarnos con los familiares o con un amigo, sí, ¿verdad? Y si es posible, derivarlo para una atención en ese preciso momento. Eso ayuda mucho, porque fíjate que se ha visto en suicidología que la idea suicida realmente no va a durar un montón de tiempo, es un momento de indecisión. Pero en esa indecisión de fracción de segundos, tú puedes tomar una decisión de tipo de aquello. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces hay que evitar precisamente esa toma de esa última decisión, ¿verdad? Entonces eso es lo que se hace, ¿verdad? Entonces no solamente juzgar a esa persona ni estarle dando soluciones, sino que escucharla. Entonces, el preguntar acerca del suicidio debe de hacerse, y es un mito el hecho de que no debo preguntar porque voy a empujar a esa persona que se mate, ¿verdad? Eso piensa cualquiera. Bueno, también podemos decir de que hay personas que también pueden ocupar el hecho de que me voy a quitar la vida por tratar de lograr otro objetivo. Tal vez en temas amorosos. Pero te voy a decir una cosa. No sé. Sí, vaya. Este es un consejo para todos. Sí, eso es lo importante, eso es lo que más interesa. Por mucho que a una persona, ¿verdad?, que no esté entrenada en prevención de suicidio, le parezca que esa persona está manipulando, hay que prestarle atención. Porque puede suceder una fatalidad, ¿verdad? ¿Me entendés? O sea, el suicidio es un llamado de atención. Si alguien dice me voy a matar, es un signo de alarma. Aunque te parezca que siempre que puede haber una segunda intención en
en esa manifestación jamás se debe dejar desapercibida, jamás, Sí. nunca. ¿Verdad? Por experiencias en la cual te puedes equivocar, ¿verdad? Porque En la más mínima expresión hay que ponerle atención y Exactamente. buscar a los profesionales. sí, claro que sí, ¿verdad? Y si es una relación anómala, pues entonces hay que revisar qué está pasando con esa relación anómala, ¿verdad? Porque Sí. no es normal que alguien amenace con matarse en una relación. Ya lo tenía contemplado por ahí, ¿verdad? Como una solución final a su vida, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es su problema? Y en el caso de los adolescentes, los jóvenes que muchas veces pues están en una etapa de cambios, de pensamiento, de forma de actuar, muchas cosas, podría ser incluso más complicado quizás identificar. Pues sí, es por lo que te estoy tema diciendo, porque como la mayoría supone que la adolescencia es una etapa problemática, ¿no? Entonces, Sí. y de verdad que a veces se ponen medio raros, va que hay música rara, no quieren hablar Se quieren, con nadie, se quieren vestir diferente y todo. Sí, pero están en el proceso de identidad, ¿no? Y ojo con esto. Y esta pregunta tuya es muy importante. Sí. Porque el suicidio es la tercera causa de muerte en la edad entre los 15 y los 24 años. O sea, estamos teniendo un aumento de suicidios en adolescentes, ¿verdad? Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque es una etapa de cambio muy delicada. Entonces hay que prestarle atención a los adolescentes. Muchas veces los padres ni siquiera hablan con los hijos. Yo escucho mucha queja de si mi papá no habla conmigo, a veces la mamá, ¿verdad? O los dos trabajando. Entonces, cuando veamos un hijo que esté mal, acerquémonos y hagamos la pregunta salvadora, ¿verdad? Van a dar signos, ¿verdad? Hay expresiones. Yo recuerdo que una señora me llegó muy preocupada porque se dio cuenta que el hijo había subido un dibujo, a él le gustaba dibujar, y se había dibujado él solito en una posición suicida, ¿verdad? Tener mucho cuidado con el internet, ¿verdad? Porque hay cosas muy, muy negativas, así como hay mucha cosa positiva para el conocimiento, también hay muchas cosas negativas para los adolescentes, ¿verdad? Hasta manuales cómo hacerlo, y eso hay que tener mucho cuidado. Los padres deben de supervisar a sus hijos qué es lo que están viendo en las redes, ¿verdad? Entonces el suicidio del adolescente es muy importante que se detecte en la familia, ¿verdad? Y estar atentos cuando nosotros veamos que algo le está pasando a ese muchacho, no solo juzgarlo, sino que acompañarlo, porque es un proceso en el cual él está convirtiéndose en un adulto. Bueno, hace poco, con eso iniciábamos la entrevista, en el primer segmento, también trayendo a la mente un par de jovencitos, niños prácticamente, de 11 años, que salieron las noticias que habían suicidado, habían ahorcado. ¿Por qué pueden darse estas situaciones en un niño de 11 años? Vaya, fíjate bien, los medios tienen que ser mucho más responsables para dar la noticia. Para empezar, nunca primera plana, y eso voy a aprovechar para que Sí. nunca primera plana, no ser amaristas, cuidar la confidencialidad de esta muerte, de esta familia, ¿verdad? Lo otro, nunca revelar y decir el método suicida, nunca. ¿Cómo lo hizo? Eso no se debe hacer. Hay lineamientos para los medios de comunicación, sí, que deberían de conocerse. Yo quisiera ver un espacio para hablar sobre esto, porque hay lineamientos específicos. Lo vamos a tener, doctor. Lineamientos específicos, ¿verdad? Que pueden servirle a todos los medios de comunicación. Y ¿por qué? Porque si tú estás dándole o plantear como una cuestión heroica a esa cuestión, o como un mártir a esa persona, tener mucho cuidado, ¿verdad? con tocar ese tema bien delicado, porque se ha visto que cuando se da mucha publicidad, por ejemplo, se ha visto casos en los cuales aumentan los suicidios cuando son figuras públicas, por ejemplo, empiezan a suceder más suicidios. Entonces, decir otra cosa con tu pregunta, que quede claro, el suicidio no tiene una sola causa, no es, tuvo un problema amoroso y por eso se mató, como vimos en una noticia, ¿no? Sí. No hay que ser tan superficial para afirmar eso, ¿no? Porque eso puede haber sido el detonante. Lo que se sabe del suicidio es que es multicausal, ¿verdad? Pues no todas las personas que tienen un problema sentimental van a optar por matarse. ¿Sí? Para eso tiene que haber una base biológica, una base genética, el tipo de problema, el tipo de situación, el tipo de desarrollo que ha tenido esa persona, ¿verdad? Su biología, las circunstancias, el medio, ¿sí?
de la situación particular que está pasando esa persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que individualizar, pero no podemos hacer generalizaciones. Generalmente, el medio ambiente, por ejemplo, lo socioeconómico, inclusive lo sociopolítico influye precisamente para que la persona tenga equilibrio no de su salud mental, por ejemplo. Imagínate a alguien que no tiene empleo, pues. Sí. Ahorita mismo estoy viendo a alguien que no tiene ni para pagar los recibos y está muy preocupado y la expresión fue esta. No la voy a decir, pero se me ha pasado una idea extraña en la cabeza y me la dijo. ¿Me entendés? O sea, son múltiples factores que pueden hacer que una persona tome una determinación de este tipo, ¿verdad? Y decir una cosa, ninguna persona está exenta en este momento de no padecer un problema de salud mental. Sí. Llámese depresión, llámese trastornos de pánico, llámese trastornos de ansiedad. Tenemos una epidemia de trastornos del sueño tremendo, fatigas, inclusive habría que analizar qué está pasando con esos hechos de violencia que estamos viendo a cada momento, intolerancia, gente dándose a golpes por cuestiones de tránsito y casos más graves como los suicidios, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención y hacer algo concreto realmente, ¿verdad? Mientras tanto, cada salvadoreño tiene que ir viendo cómo puede detectar problemas de salud mental propios o en su casa para poder buscar atención inmediata. Sí. Bueno, entonces podemos hablar de problemas mentales, trastornos mentales, ahí va incluido la depresión. ¿Y qué otras me decía? Hay varias formas o problemas. Sí, pues si hablamos de detectar más que a mí no me gusta hablar de enfermedades así, sí. Pero digamos cuando hay alteraciones de la salud mental, ¿no? Okay. Podemos ver dos tipos de alteraciones, ¿verdad? Y eso es básico, ¿verdad? No todos los problemas de salud mental tienen que ver con salirse de la realidad, ¿verdad? Sí. Hay un tipo de problemas que son en los cuales la persona puede tener tres cosas, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos psicosis. Entonces la psicosis, por ejemplo, estoy recordando una depresión severa puede llegar a esto. Estoy viendo una joven de 30 años que venía de fuera del país y ya referida que había sido ingresada en un hospital y entonces había presentado una depresión y presentó una psicosis. O sea, ideas delirantes, o sea, pensamientos extraños, por ejemplo, me quieren hacer daño, ideas que no son ciertas, ¿no? Sí. O están conspirando contra mí, ¿sí? Eso es un trastorno del pensamiento, ¿verdad? Una idea delirante es una idea que no puede ser demostrada y que es ilógica y que no es compartida por una comunidad. ¿Ok? ¿Verdad? Ideas delirantes, el pensamiento, ¿verdad? El trastorno en su conducta, entonces empezó a agredir a su esposo porque pensaba que le iba a hacer mal, ¿verdad? Y lo otro, alteraciones sensoperceptuales, o sea, alucinaciones. O sea, el escuchar voces, el ver cosas que realmente no existen. Entonces, sí, el prototipo de una psicosis en psiquiatría es la esquizofrenia. Okay. ¿Verdad? Que es una enfermedad con implicaciones genéticas, se ha visto, ¿verdad? Y que lo padece el 1% de la población, ¿verdad? Y entonces ahí se presenta, pero no solo en la esquizofrenia, sino que puede presentarse en el trastorno bipolar, puede presentarse en un trastorno mental orgánico por una epilepsia, ¿verdad? O sea, las alteraciones como una psicosis puede darte hasta una fiebre, ¿verdad? Yo recuerdo estudiante cuando por una tifoidea una persona tuvo un delirium en el cual tuvo unas alucinaciones tremendas que pensaba que el diablo lo estaba siguiendo, y recuerdo que se salió y se tiró la verja del Hospital Rosales y a la 1 de la mañana andaba corriendo por ahí por el Parque Jucatlán, ¿verdad? Pero producto de una enfermedad, ¿verdad? O sea, hay enfermedades que pueden provocar problemas de salud mental, ¿verdad? Sino también, ¿verdad? No solo las enfermedades así mentales. Sí. Esas son las psicóticas. Y la gran parte de lo que más estamos viendo ahorita son cosas no psicóticas, sí. En el cual está alterada la conducta, está alterada tu esfera de relaciones con otros, tus relaciones familiares, el entorno social, tu propio cuerpo, tu ambiente laboral se altera porque los principales que alteran eso en este momento son las depresiones severas con las ideas e intentos de suicidio, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad en el cual sentís que vas a morir y vas a un hospital para que te revisen y no hay nada,
¿verdad? Y es una cuestión que es un trastorno de ansiedad que hay que tratar, y otro tipo de problemas de ese tipo que, por ejemplo, problemas de sueño, problemas de la sexualidad, pues, trastornos bipolares. O sea, el campo de la salud mental es amplio. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a otro corte y al regresar vamos a conocer una pregunta que quería hacérsela, pero el tiempo ya no nos da. ¿Se puede prevenir todo esto para poder evitar llegar a esos problemas mentales? Bueno, pero eso lo vamos a conocer cuando regresemos, y también tenemos otras preguntas que hacerle. Así que ya volvemos, no nos cambien y sigan en sintonía de TV. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Quiero recordarles también que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Juan Carlos Mendoza SB, y también en nuestras redes sociales, en las diferentes, en Facebook, también pues TikTok, Instagram, y ahí pueden encontrar nuestro contenido. Así que estamos hablando con el doctor Carlos Héctor Acevedo y estamos tocando el tema de salud mental. Hemos abordado diferentes aspectos, preguntas que pues ya normalmente cualquier persona se las puede hacer, y dejábamos planteada una pregunta antes de irnos al corte y le decíamos: doctor, ¿se puede prevenir el tema de los problemas de salud mental? Problemas mentales. Mira, primero quiero aprovechar el espacio para recalcar una cosa. O sea, la salud mental es parte de la salud en general. Okay. O sea, no hay salud si no hay salud mental. ¿Ya? Sí. La salud física y la salud mental va de la mano. Un simple proceso gripal te altera tu salud mental. ¿Cómo se pone la gente cuando nos da catarro? No tenemos ganas ni de trabajar, desanimado y toda la cuestión, ¿no? Y al revés también, una enfermedad física te da un problema, te puede dar un problema de este tipo, y un problema de salud mental te puede llevar a un problema físico. Entonces no separemos la salud física de la salud mental y lo otro. Van de la mano. Van de la mano, ¿verdad? Por eso la definición de salud es no solo la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Sí. Sino que el completo bienestar psicológico, biológico, espiritual y social. Eso por un lado. Y por otro lado, para atarlo de la prevención, la salud mental es aquel completo estado de bienestar que una persona puede tener, donde en su sociedad tiene la capacidad para desarrollar plenamente todas sus capacidades. Es bien complejo el tema de la salud mental. Imagínate lo que dice. Y no solo eso, sino que la persona, dice la definición de salud mental, puede enfrentar los problemas de la vida diaria de manera efectiva. Y termina diciendo, y además hace una contribución importante para su sociedad y el desarrollo. Entonces, salud mental implica todo. Implica ecología, implica política, implica pobreza, implica injusticia, implica falta de empleo, implica demandas para que sea más equitativa el acceso a la salud. O sea, la salud mental es un derecho universal del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prever los problemas de salud mental, verdad? Bueno, primero, ver cómo se fortalecen los factores protectores de la salud mental en un país, ¿verdad? Cómo está la cohesión social, cómo está la familia, cómo están los problemas de adicción, cómo están los problemas de abuso, cómo está la violencia, cómo está la justicia, cómo están las oportunidades de empleo, las oportunidades de estudiar. Ya, todo eso es muy complejo, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes tener salud mental si no tienes un empleo y si no tienes dinero para
suplir las necesidades más importantes de tu casa, ¿verdad? ¿Me entendés? O sea, pues que te estén pidiendo salud mental y no tengas cómo suplir lo más necesario. Entonces, tiene que ver con todos esos temas, tiene que ver con una educación adecuada, con el acceso a la salud. Es bastante complejo, ¿verdad? Inclusive tiene que ver con drogas, tiene que ver con narcotráfico. ¿Por qué? Porque las adicciones es otro tema que casi no tocamos y que está permeando y alterando todas las conductas de los salvadoreños. No sabemos qué está pasando con esa intolerancia. De repente nos damos cuenta que en los retenes dan 200 grados de alcohol o más, ¿verdad? Sí. ¿Me entendés? Pero ellos son los que agarran, pues, ¿verdad? No sabemos qué otra sustancia. Entonces, para prevenir los problemas de salud mental, tiene que hacer un accionar global, no solo individual. Ahora, a nivel personal nosotros tenemos que tratar de cuidar nuestra salud mental, porque hay factores que no podemos incidir así eventualmente, pero algo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Lo primero, darnos cuenta y evaluarnos cómo estamos en nuestro hogar, cómo estamos con nuestra familia, cómo estamos con nuestra pareja, cómo estamos en nuestras relaciones de trabajo, qué tipo de red social tenemos, hacer una evaluación si yo tengo un problema que amerita atención. Eso es lo primero, ser consciente y consultar. Y lo otro, hay tomar ciertas medidas de salud mental en este caos en el que vivimos, ¿verdad? Se puede, por ejemplo, el ocio es muy importante, el ejercicio, la dieta, en general calidad de vida, el ejercicio, 30 minutos, 5 veces por semana, ¿verdad? Eso está demostrado para prevenir enfermedades y para prevenir también problemas de salud mental. La buena alimentación, el buen sueño, 8 horas de sueño, todo eso, mantener un contacto con otros, ¿verdad? Y también esa actitud que la gente dice, una actitud positiva ante la vida. Yo siempre insisto en que sea el problema que sea y que tengamos ahí enfrente, miren, vamos a salir adelante, jamás se debe de perder la esperanza, porque la esperanza es el motor que nos hace concretar nuestros sueños y salir adelante ante las horas más oscuras que tengamos. El ser humano es capaz de salir adelante. Bueno, viendo las imágenes que acaban de salir ahí en la pantalla, estaba viendo el tema del alcoholismo, sí. Cómo va relacionándose ahí con el tema de salud mental. Sí, creo que debe ser lo más no, yo un día me fui complicado para mira, un día me fui de espaldas, estoy por averiguar ese dato y me encuentro con un dato donde decía, estamos fuera. Sí, no, ahí estamos viendo ahorita el tema la consulta que yo le hacía, el tema del alcoholismo, cómo influye también el tema de salud mental. Donde El Salvador tiene una como causa importante de muerte, el alcoholismo por cirrosis. Sí. Alto, claro. Alto, más alto que otros países. Y, o sea, bebemos bastante. Yo no sabía que bebíamos bastante. Sí. Bastante consumo de cerveza. Hay bastante licor. Consumo. Sí, comparado con. Yo pensé que República Dominicana no, aquí se consume bastante alcohol. Sí, hay un alto consumo de bebidas embriagantes. Y el alcohol está relacionado con la violencia. Sí. Bueno, definitivamente yo creo que el tema de las drogas, bebidas y todo eso, pues influye directamente ya en los problemas. Con suicidio también. Salud mental. Sí, lamentablemente hay bastante consumo y tiene una relación directa. Doctor, digamos, este tercer segmento creo que lo vamos a sentir más corto. Vamos a conocer un poco también el tema de la psiquiatría. Estaba viendo también que hay especialidades de psiquiatría que tratan diferentes enfermedades, como digamos los psiquiatras que también ven el tema de adultos mayores, para las adicciones, no sé, ¿son como especialidades? Sí, lastimosamente no todos tenemos el alcance de hacer ciertas especialidades, pero hay psiquiatría geriátrica, psiquiatría infantil, psiquiatría de enlace, que es la que se encarga de permear y trabajar en conjunto con los hospitales generales, que es muy importante la psiquiatría de enlace. Entonces ahora se tiene psiquiatras de enlace en hospitales generales, donde ahí se van detectando problemas de salud mental en las personas hospitalizadas, ¿verdad? Hay muchas especialidades, ¿verdad? Y lo otro, hay gente que se especializa solamente en un determinado tipo de problemas. Estábamos revisando el tema de autismo, por ejemplo, se necesitan psiquiatras formados específicamente en autismo, también psicólogos, ¿verdad? Es un tema muy importante. Se acaba de celebrar el Día Internacional para la Concientización del Autismo, ¿verdad? ¿Es alto el índice del autismo en El Salvador?
pues anda por el 1%, igual que esquizofrenia más o menos, eso, y eso es un número bastante grande y no hay mucho de cómo tratar, ¿verdad? Estamos solo, decía yo, con poco personal, recursos humanos, o sea, parece que solo hay como 4 psiquiatras pediatras, ¿verdad? Entonces, pero, y ese es el punto que yo por eso estaba tratando de dejar bien claro aquí, o sea, la salud mental tiene que ser responsabilidad de todos. Y no solo de los psiquiatras, porque los psiquiatras y los psicólogos en este país son muy pocos para las demandas que tenemos, ¿verdad? Eso, en las escuelas, por ejemplo, no hay psicólogos en las escuelas que puedan detectar problemas, entonces tenemos que apostarle a otras estrategias, ¿verdad? Estrategias de entrenar en detección de problemas de salud mental a los maestros, a las comunidades, ¿verdad? Entrar a las escuelas, ¿verdad? Tratar de utilizar las redes, ya debería de haber una estrategia de redes de salud mental para que permeen a la población, sobre todo adolescentes, que es el que está haciendo más uso de esas redes. Bueno, y no solo los adolescentes están haciendo uso de redes, sino que todos nosotros. Bueno, ahorita estamos colaborando con la población, definitivamente. De primera mano sus opiniones. Sí, definitivamente, ¿no? Yo estoy muy contento que tomen en cuenta esto, porque son necesidades, la gente necesita saber mucho y disipar un montón de dudas, ¿verdad? Y de eso se trata desde APSAN. Alfabetizar nosotros sobre salud mental es el objetivo principal de APSAN, para que la población pueda tener de primera mano conocimientos científicos probados y no estemos con mucho mito acerca de lo que es la salud mental y la psiquiatría. Sí, bueno, también a eso quería también llegar, el tema de las actividades de APSAN, ya que ustedes elaboran algunas actividades para dar a conocer también la asociación. ¿Qué tenemos? No, este viernes también hacemos actividades de autoformación para tener mucho más herramientas para poder ayudar a la población. Un médico panameño, un amigo, el doctor Miguel Cedeño, es catedrático de la Facultad de Medicina de Panamá, nos va a dar un curso sobre neurobiología y psiquiatría y salud mental, donde tocamos temas muy importantes, por ejemplo, Alzheimer, depresión, embarazo, qué es lo que pasa con el embarazo. Vamos a tocar un tema de cómo afecta la violencia a nivel neurobiológico el cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Los abusos y todo eso tiene una repercusión en el cerebro. Las palabras y lo psicológico no se queda ahí, hay cambios en el cerebro. El cerebro es el motor de todas nuestras conductas, de nuestras emociones, de nuestras maneras de pensar. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos por qué a veces suceden ciertas cuestiones. El cerebro es lo que comanda todo. Entonces tenemos que cuidar el cerebro. Eso es salud mental, cuidar nuestro cerebro, ¿verdad? Y cuidar y prevenir esas enfermedades. Entonces tenemos que apostarle, por ejemplo, a ambientes familiares mejores, mejores escuelas. Ya, por ejemplo, hay otros países donde desde pequeños en las escuelas se les empieza a dar el componente de prevención de drogas, por ejemplo. Y yo decía, bueno, ¿y cómo le van a enseñar a un niño desde pequeñito esto? No, fácil. Empiezan, por ejemplo, imagínate, por decirte algo, esto es veneno, esto tiene una calaverita, esto no lo puede usar, ¿ves? Y según la edad, entonces van hablando sobre el tema de adicción. El deporte es buen. Excelente, claro que sí. Todos deberíamos de hacer deporte, al menos ejercicio. Claro que sí, está comprobado el deporte, el ejercicio hace que nuestro cerebro elabore ciertas sustancias que llaman endorfinas que nos ayudan al bienestar. Bueno, yo me siento satisfecho, doctor. En mi etapa de político tuvimos más de 100 torneos de fútbol de adolescentes, niños, adultos mayores, de femenino, bueno, de todo. Y nosotros lo enfocamos en el tema de salud mental, pero tal vez no habíamos hecho una valoración tan grande de todo el beneficio que se le ayuda a la sociedad generando este tipo de actividades. Por ahí tenemos una actividad que la vamos a dar de sorpresa, pero que vamos a querer que nos ayuden los medios, ¿verdad? Démosle. Como APSAN, ¿verdad? Y un evento que pretendemos hacer en agosto para compartir conocimientos y que sea abierto a la población. Y seguimos con nuestro trabajo a través de los medios que podamos, escritos,
radiales, televisivos, y siempre agradecemos que ustedes tomen en cuenta este tema, porque es muy importante. Este es un tema que está a diario en nuestras casas. Sí. Bueno, desde los modelos de crianza y cómo estamos criando a nuestros hijos, qué está pasando, qué hacer, que a veces no sabemos qué hacer, qué son realmente los problemas de salud mental que tenemos que tener cuidado. Y por favor, cuiden a los adolescentes, acérquenle, háblenle, y si lo ven triste, por favor, prevengan suicidio, porque tienen que hacerle esa pregunta salvadora, porque estamos teniendo mucha alteración de salud mental en los adolescentes, ¿verdad? Bueno, y es triste que nos vayan. Si hay alguna actividad o alguna invitación para sus colegas, pues lo puede hacer también, doctor. De alguna manera, si usted desea también dar alguna dirección o algún perfil, cómo ubicarlos a ustedes como APSAN. Sí, como médicos. APSAN está haciendo un trabajo, ahorita hemos contratado ahí a alguien para que nos maneje un poquito las redes para la población, y puede encontrar en Facebook APSAN, ¿verdad? Okay. Vamos a estar en Instagram también como APSAN, y ahí estamos subiendo contenido, ¿no? Estaba revisando los últimos hay sobre colegas hablando sobre trastorno bipolar, problemas de pareja, depresión, autismo. Hay varios temas donde pueden acceder ustedes, y con todo gusto pues sus comentarios y sus preguntas son bienvenidas, y estamos para servir a la población. Ese es nuestro papel principal, ayudar desde nuestro conocimiento de salud mental y compartirlo con ustedes. Aunque bueno, y como médico, ¿qué mensaje le puede dejar a nuestros televidentes? Ya vamos cerrando prácticamente, doctor, la entrevista. Bueno, yo diría de que nos ayuden entre todos tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? Y presionar porque realmente se tome en cuenta la salud mental, ¿verdad? Cuidemos la salud mental, porque es parte de la salud física, y no hay salud sin salud mental, ¿verdad? Así es que hacer conciencia donde nosotros estemos, nosotros podemos hacer mucho. Con solo escuchar a alguien muchas veces podemos estar previniendo suicidio. Esto es una cosa muy importante. Es triste, muy triste, que se nos vaya alguien por un suicidio que se pudo prevenir, ¿verdad? Y no esperemos que esto esté peor, y yo espero que quienes tengan que tomar cartas en el asunto realmente tomen la cuestión muy en serio, y hagamos acciones concretas, diferentes, con estrategias que sean adecuadas a nuestro país para paliar y para detener esta ola de problemas de salud mental que tenemos. Apostarle a la prevención, ¿verdad? Y cuidar nuestra salud mental. Ya dimos algunas cosas para nuestro autocuidado que tienen que ver sobre todo con calidad de vida, ¿verdad? El ejercicio, la dieta. Miren, los salvadoreños comemos no tan bien. Salir a pasear. Sí, mondongo, sopa de pata, la alimentación es muy importante. Tengan cuidado con eso, tenemos que comer más equilibrado, de todos los colores, ¿verdad? La alimentación es muy importante también para la salud mental, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? También diviértase. Hay gente que no utiliza ocio, y hay que usar el ocio también. Por favor, su familia es lo más importante que tienen ustedes. Tenemos nuestra familia, el pilar más importante. Cuidémosla, mejoremos nuestras relaciones de pareja. Si tenemos algún problema laboral, pues tratemos de resolverlo. Y si tenemos algún problema que nosotros creemos que sobrepasa nuestras capacidades, miren, lo más sabio es consultar, y para eso están los profesionales de la salud mental. Bueno, muchísimas gracias. Desde APSAN les agradecemos mucho, y estamos colaborando cuando ustedes quieran para diferentes temas que ustedes decidan. Bueno, no dude que aquí lo vamos a estar invitando para que podamos tocar estos temas muy importantes para el conocimiento de todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias desde APSAN. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han estado sintonizando acá en TVM y en el programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Este día tuvimos al presidente de la Asociación de Psiquiatría del Salvador por la Salud Mental, el doctor Carlos Héctor Acevedo. Así es que para nosotros ha sido un gusto, y los espero el próximo viernes. Bendiciones para todos.